Dios les bendiga, hermanos, capellanes. A través de una lectura bíblica quiero presentar una breve reflexión sobre un tema muy pertinente en el mundo al cual vivimos. La lectura de la palabra del Señor queda en Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante, y dice así según la Reina Valera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, etc. Y luego continúa la lista. Esta lista que el apóstol Pablo en este capítulo 5 de la carta a la iglesia de Gálatas estipula una realidad que se estaba viviendo en el contexto cultural histórico en el cual se movía nuestro hermano y apóstol Pablo. Él está denunciando las realidades que están pasando en aquella época. Y por eso hace esta lista tan extensa de diferentes tipos de pecados que más bien están contenidos en 4 grupos que no los vamos a mencionar, pero uno de estos grupos es justamente la fornicación, la inmundicia y la lascivia, ¿cierto? Junto con el adulterio y la fornicación. Esta descripción que hace el apóstol Pablo está llamando profundamente a la reflexión a los nuevos creyentes de estas iglesias recién nacientes, porque muchos de estos tenían estas costumbres que traían del mundo. Se practicaba muy comúnmente en aquella época en diferentes ritos o cultos religiosos paganos, este tipo de acciones que eran parte también de la vida del Imperio Romano y también de la cultura griega. Esta lista que nosotros encontramos está presente permanentemente en la sociedad romana y en la sociedad griega. Y esto nos debe llamar la atención. Nos debe llamar la atención porque en el mundo en el cual vivimos, la mayoría, si no todo, de estos elementos que constituyen un errar al blanco, porque eso significa la palabra pecado, está presente hoy en día, en mayor o menor medida. Lo vemos desde la televisión, el internet, en las cotidianas cosas de la vida en el mundo los encontramos. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que todo aquello que no es agradable, todo aquello que nos llega como un perfume agradable delante de la presencia del Señor, lo debemos desechar. Por eso en este mismo capítulo 5 nos dice que nosotros debemos estar firmes en la libertad. Es decir, nosotros tenemos la libertad de elección todavía, aunque nuestro libre albedrío lo hemos puesto bajo la soberanía de Dios, aún tomamos decisiones día a día. Y por eso somos responsables de nuestras decisiones. Y también es por esto que el apóstol nos llama en este capítulo 5 a estar firmes, profesando la fe que una vez conocimos. Los que hemos degustado lo bueno no podemos volver a lo malo. Como hijos de la luz no podemos constituirnos en hijos de las tinieblas. La forma que nosotros llevamos nuestra vida debe estar acorde a lo que Dios quiere como voluntad para cada uno de nosotros. Pero tenemos esta lista y es fácil identificar en diferentes áreas estos pecados que son mencionados. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos responder a este gran desafío que nos presenta el apóstol Pablo de apartarnos de estas realidades? ¿Cómo nosotros afrontamos estas situaciones que muchas de ellas las vamos a vivir día a día? En muchos momentos vamos a ser tentados por el enemigo para caer en alguno de estos pecados y tantos otros que tal vez no aparecen específicamente en una lista, pero sí están presentes en la vida en el mundo. Por eso, la pregunta es, ¿cómo estás enfrentando esta lista que aparecen acá? Tal vez tú dices, yo no hago hechicerías, pero hay hermanos que inocentemente muchas veces leen el horóscopo como si fuera algo menor y muchas veces desconocen que hay
realidades más allá de lo que ellos perciben humanamente. Por eso nosotros debemos tener el Espíritu Santo como el Maestro en nuestra vida, como aquel que nos dirige, como aquel que nos orienta, como aquel que nos capacita para poder resistir estas tentaciones. Oración, ayuno, la palabra de Dios, elementos fundamentales que deben estar presentes en tu vida, en mi vida, para rechazar los dardos del enemigo. Que no te falte dominio propio, que no te falte la unción del Señor, porque poderoso es el Señor para hacernos vencer todo obstáculo que nos quiera poner el enemigo. Que el Señor te bendiga grandemente, mi querido hermano, mi querido pastor, mi querido capellán. Bendiciones de lo alto para su vida, su familia, su ministerio.